Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Han pasado ya más de 18 meses desde que Occidente golpeó a Rusia con un montón de sanciones y sin embargo Rusia aún no ha caído. Siguen luchando en Ucrania y su economía no ha colapsado. Pero si una vez no fue suficiente, ¿por qué no seguir intentándolo? Así que el Tesoro de Estados Unidos está emitiendo otra ronda de sanciones, lanzando 100 más dirigidas a la economía de Rusia, incluyendo la producción de energía y la minería de metales. Janet Yellen está lanzando todo el arsenal contra Moscú, y ahora van a por todo: la base industrial rusa, su sistema financiero, el sector tecnológico, y además todas estas sanciones lo son con efectos secundarios, lo que significa que si una empresa extranjera trabaja con Rusia, Estados Unidos irá tras ella. Podrían congelar tus activos, bloquearte viajes o excluirte del sistema del dólar. Estados Unidos tiene ahora la mira puesta en los países como China, Turquía o incluso los Emiratos Árabes Unidos, por lo cual esto no va a ser fácil, va a ser bastante complicado. Pero están tratando de jugar su última carta para lograr que el mundo se separe de Rusia. Sin embargo, el mundo simplemente seguirá comerciando entre sí, y por eso estamos viendo una increíble reacción en contra de lo que se conoce como el sur global. Por eso, los BRICS añadieron 6 nuevos miembros en agosto. Es imposible para el mundo desprenderse de las materias primas rusas. Moscú lo sabe, y se está riendo en la cara de las nuevas sanciones. Rusia dice que nunca derrotarán a Moscú. Y una vez más estamos viendo la típica resistencia rusa ante las sanciones occidentales. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, esto es una continuación más de la política de infligir una derrota estratégica, pero dicen que pueden esperar en vano a que eso suceda. Puede parecer que Rusia es arrogante, pero simplemente están reflejando la realidad. La economía global sigue siendo muy dependiente de las materias primas rusas, especialmente del gas y del petróleo. Solo hay que mirar lo que está sucediendo en Oriente Medio. Un 30% de la producción mundial del petróleo está ahora en riesgo. Podríamos ver un colapso repentino en la producción o interrupciones en las exportaciones si la crisis se sale de control en Oriente Medio. Y le guste o no a Estados Unidos, el mundo, incluida Europa, seguirá comerciando con Rusia, lo cual está impulsando la economía rusa. Alguien tan poco sospechoso como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, pronostica un crecimiento económico positivo para Rusia este año. El gasto significativo y el consumo respaldarán un crecimiento del PIB del 2,2%, según el FMI. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas de Rusia espera un crecimiento del 2,8%. Pero, independientemente del número que elijas, el 2,2 que dice el FMI o el 2,8 que dice el Ministerio de Finanzas de Rusia, esto no parece una economía que esté colapsando. De hecho, el FMI predice que Rusia superará fácilmente a la eurozona o a Alemania, que se contraerá en medio punto porcentual este año. Las únicas economías con un crecimiento más fuerte que Rusia en 2023 son India, China y Brasil. Y es que las sanciones nunca funcionan, tienden a salir mal porque todo el mundo sigue necesitando petróleo o gas, así que los ingresos rusos están en aumento. Hay una buena razón por la cual Estados Unidos aumentó repentinamente sus sanciones, y es porque los ingresos petroleros de Putin están aumentando, y están aumentando a pesar de los límites en los precios del petróleo. Los países siguen comprando crudo ruso por encima de los $60 y el petróleo fluye más rápido que nunca. Incluso los medios de comunicación convencionales ya no pueden negar la evidencia. Bloomberg dice que los ingresos petroleros y gasísticos de Rusia alcanzan un máximo de 18 meses en octubre. Los ingresos presupuestarios por combustibles han aumentado un 28% en términos anuales. Esto significa que Rusia está haciendo una fortuna con el comercio de petróleo y gas, y los recortes de producción de la OPEC Plus están empezando a dar resultados. Como ya sabemos, cuando la demanda de petróleo es inelástica y la producción se reduce, los precios pueden subir lo suficiente como para compensar la pérdida de volumen. Podemos observar claramente esto en los ingresos de Rusia. Si rastreamos los ingresos de Rusia desde el inicio del conflicto, podemos ver la impactante verdad. Los ingresos rusos acaban de subir desde el mes pasado, han aumentado casi un 30% desde el año pasado, justo antes de que entraran en vigencia los límites de precios del G7 en octubre. De hecho, están a un paso de su récord de ingresos por petróleo y gas en abril de 2022. Claramente, las sanciones no están funcionando para frenar eficazmente los ingresos petroleros de Rusia, lo que significa que toda la inflación que todos hemos sufrido no afectó tanto a Rusia. Así que si pensamos que la producción de petróleo va a aumentar, mejor pensémoslo de nuevo. La crisis en Oriente Medio está ayudando a los ingresos rusos porque no hay espacio para aislar ningún suministro de petróleo, incluido el de Rusia. Por ejemplo, China compra toneladas de petróleo de Oriente Medio, alrededor del 50% de sus importaciones totales más o menos, y esto incluye a Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Y ya sabemos que si las cosas se ponen feas de verdad, el estrecho de Hormuz podría cerrarse. Sin embargo, el petróleo ruso no tiene esa vulnerabilidad, tiene múltiples puertos para exportar y oleoductos conectados directamente a China.
Rusia no solo está disfrutando de precios más altos por barril, sino que también está exportando más volumen. Las exportaciones de crudo de Rusia han aumentado desde el inicio de la guerra en Israel. Están manteniendo sus niveles de exportación en 3,5 millones de barriles al día, pero hay una diferencia fundamental. Y es que el precio del petróleo es más alto hoy que hace unos meses. Cuanto más altos sean los ingresos por petróleo, mayor será su beneficio. Por tanto, Rusia tendrá dinero en exceso para luchar durante más tiempo y para reconstruir sus reservas nacionales. No estoy diciendo con esto que las sanciones estadounidenses no tengan efecto. Tendrán un gran efecto, pero será el efecto contrario. Empujarán a los países más hacia el petróleo ruso, especialmente cuando Oriente Medio esté en llamas. China lo entiende perfectamente, y por eso en Pekín están hablando ahora con Moscú para desarrollar conjuntamente campos de petróleo y gas. Es un esfuerzo conjunto, lo que significa que ambos lados trabajarán aún más estrechamente. Y una de las principales sanciones que Estados Unidos impone está dirigida a la producción de gas en el Ártico de Rusia. Esto apunta a la capacidad de producción de gas de Rusia en el Polo Norte, y es un movimiento directo para obstaculizar su proyecto de GNL, de gas licuado. Sin embargo, el daño colateral será enorme, especialmente para los aliados de Estados Unidos que dependen del gas ruso. Esta es una vez más una sanción a corto plazo que apretará el suministro y hará que los precios globales del gas suban aún más. Y claro, las principales víctimas serán los propios países del G7. La sincronización desde luego no podría ser peor. Un gran ejemplo es Japón. En la primera mitad del año, Rusia fue el tercer mayor proveedor de energía de Japón. Estamos hablando de casi el 10% de las importaciones de energía de 33 millones de toneladas. Si la energía rusa no puede fluir hacia Japón, no será Rusia la que sufra, será Japón. El gas simplemente fluirá hacia otros países como China e India. A China no le preocupan las sanciones occidentales, y en cuanto a la India, pues Occidente no puede permitirse castigar a la India. Los que se quedarán con el problema serán Europa y Japón, que necesitan desesperadamente gas licuado. Y no nos olvidemos que hay una guerra en Oriente Medio, y también hay riesgos en el suministro de gas. Este movimiento amenaza con dividir al G7, especialmente entre miembros dependientes de la energía, como Japón. Hay un informe que dice que las sanciones estadounidenses al GNL ruso, al gas licuado, amenazan la seguridad energética de Japón. Porque Japón no solo es comprador de GNL ruso, también es inversor en el proyecto ártico de Rusia. Y esto pondrá a prueba la relación de Japón con sus aliados del G7. ¿Por qué Japón invirtió dinero en el proyecto ártico de Rusia? No solo es para obtener un rendimiento, podría haber invertido en muchas otras cosas. Japón tiene un 10% de participación de capital en el proyecto, lo que significa que obtienen un suministro de energía garantizado. Están tomando un volumen de casi 2 millones de toneladas al año como parte de su inversión, pero debido a las sanciones la seguridad energética de Japón estaría comprometida. Ya no podrán depender de este suministro y tendrán que buscar gas en el mercado abierto. Esta nueva demanda hará subir los precios. Siempre hay consecuencias para las sanciones, no es tan simple como anunciarlas y luego Rusia colapsa la próxima semana. Otros países también se verán afectados, y no solo Japón. Francia será uno de ellos, de manera significativa. La compañía petrolera francesa Total Energies tiene una participación del 10% en un proyecto también de crudo ruso. Entonces, a raíz de las sanciones, ¿qué sucede con esa inversión? ¿Quedará en el limbo para siempre? De alguna manera yo tengo la sensación de que este conjunto de sanciones no fue discutido con Europa o con Japón. Probablemente fue lanzado por Estados Unidos porque no tienen nada que perder si el experimento sale mal. No será Estados Unidos quien pague el precio, ya que son autosuficientes más o menos en energía. También podríamos ver que estas sanciones se reviertan o se desechen porque los demás miembros del G7 comiencen a quejarse de manera importante. Y si esto fuera poco, hay una línea económica crítica que está a punto de cruzarse, ya hemos hablado de ella, y proviene de la zona euro. Todos sabemos que las reservas de Rusia han sido congeladas, pero muy pronto podrían ser confiscadas como ya hemos hablado, y las consecuencias podrían ser virtualmente inimaginables. El escenario que desataría la pesadilla sería que los líderes de la Unión Europea apoyen el uso de los activos congelados de Rusia para ayudar a Ucrania. Se espera que presenten propuestas en diciembre, por lo que las cosas se están moviendo muy rápido. Podríamos ver esto manifestarse tan pronto como en el primer trimestre de 2024. Si esto sucede, habrá muchos países que comenzarán a alejarse del dólar y de los activos denominados en euros, como si estuvieran huyendo de un incendio. Occidente se encuentra en una situación financiera muy difícil. Han gastado mucho dinero para financiar a Ucrania y para evitar también una crisis energética. Pero mientras queman dinero sin parar, Rusia se está volviendo más y más rica con los altos precios del petróleo. Las sanciones pierden relevancia con el tiempo y Rusia ha aprendido a adaptarse. Si no pueden hacer transacciones en dólares estadounidenses, usarán el yuan chino. Si no pueden vender petróleo a Europa, lo venderán a Asia. Y hay una razón simple por la cual las sanciones no funcionarán.
Son muchos los países que saben que hay una posibilidad de que ellos sean los siguientes, y por eso el sur global no abandonará a Rusia. El petróleo y el gas rusos siempre encontrarán un mercado en el mundo. En 2021, Occidente representaba más del 60% de la demanda de petróleo de Rusia, siendo los países de la OTAN y de la eurozona los mayores compradores. Pero ahora, de ese 60%, ahora solo representan el 10% del volumen total. China e India representan casi el 50% de las ventas de petróleo ruso, y el resto va a Asia y al resto del mundo sin dificultades. Así que, ¿de qué han servido las sanciones? O más bien, ¿contra quién han sido las sanciones? Muchas gracias a todos por estar aquí hasta el final. Como siempre, espero vuestros comentarios y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.